contar un poco sobre el contexto social de las personas mayores en situación de pandemia. ¿Por qué? Porque en realidad la vejez es algo bastante diverso y algo que se construye en el curso de la vida. Es decir, la vejez es el producto de una historia biológica, los genes que tengo, más una historia biográfica y social, donde la historia de vida laboral, el contexto donde desarrollo mi existencia y el impacto que los acontecimientos de la política o de la historia o del contexto impactan a la vida de las personas, van generando una manera o diversas maneras de llegar a la vejez. Esto es bastante interesante tenerlo en cuenta porque hoy estamos viendo en relación a la pandemia cómo es bastante distinta las personas mayores que viven en diversos barrios de la ciudad con respecto a aquellas personas que viven en contextos muy vulnerables de las ciudades, del territorio. Es decir, claramente vemos que los contagios o que la situación de vulnerabilidad es bastante más fuerte en un contexto de pobreza que en un contexto donde esto no es así, por ejemplo. O también estamos viendo que buena parte de las personas mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad y fragilidad, como aquellas que viven en una institución de larga estadía, que vulgarmente llamamos geriátricos, están pasando por una situación de, digamos, de peligro, si podemos decir de peligro, pero digamos, de posibilidades de mucho contagio y también de posibilidades de riesgo real de tener serios problemas e incluso la muerte en esta situación. ¿Por qué? Porque son personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad que otras personas mayores que viven en el contexto de la ciudad. Entonces, la pandemia a nivel universal ha distinguido por edades. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a ver la sociedad en el sistema tripartito de las edades a partir, digamos, de aspectos económicos que tienen que ver con el lugar que nos toca estar en el mercado laboral. Y normalmente dividimos en 3 edades a la sociedad, generalmente porque es una edad para el estudio, una edad para el trabajo, una edad para la jubilación, que determina roles y derechos y obligaciones de las personas. Esto, en un contexto de diversidad, se ha ido diluyendo, pero con la pandemia hemos vuelto nuevamente a fijar fuertemente el rol de las personas en función de la edad, pero en este momento el rol que las personas tienen con su relación con el virus COVID-19. Esto es, estamos hablando de los niños hasta los 16, que serían aquellos que son pasibles de contagiarse y transmitir el virus al resto, y por lo tanto, mejor que estén en casa y no se muevan. La edad adulta, que sería, o del trabajo, que serían los que estamos hablando entre los 17, la población económicamente activa, y los 60 años, que serían aquellos pasibles de reinsertarse al mercado laboral, pero que al mismo tiempo pueden contagiarse, más en general tienen una cierta resistencia, y las personas mayores o las personas viejas que son vistas como los vulnerables y que se ha homogeneizado el criterio con ellas como aquellas que se contagian y mueren. En realidad los que más se contagian es la edad adulta, pero pareciera ser que los más débiles y los más vulnerables con respecto al virus, y por lo tanto son los que deberían estar
estar también muy aislados serían las personas viejas. Esta homogeneización, esta normatización de las edades en relación a la situación con la enfermedad, lo que nos genera es una cantidad de mitos y prejuicios en relación justamente a no tener en cuenta la diversidad que presentan los grupos etarios y en particular la población de los viejos. Esto genera varias situaciones, por ejemplo, que en los medios de comunicación se ha utilizado en demasía determinados mitos y prejuicios, como que todos los viejos son altamente vulnerables, como que todos son abuelos, como que todos, digamos, se ha despersonalizado, se ha quitado identidad a este colectivo que es bastante diverso entre los distintos sectores que la componen. Imagínense que la vejez es algo que comienza a los 60 años y puede terminar a los 120. Y en todo esto, yo ya di dos ejemplos. La diferencia cuando vivís en un contexto vulnerable en relación, y también cuando estás en otro contexto vulnerable, como son una institución de larga estadía, con respecto también a muchos otros, varones, mujeres, o viejos jóvenes, viejos más viejos, más activos, menos activos. Digo, hay mucha diversidad en este colectivo. Entonces, ¿qué sucede con esta homogeneización y con estos mitos? Bueno, se tratan a las personas como un bloque y la política se orienta con respecto a este grupo de personas como un bloque. Al ser orientada en este tipo, genera una cantidad de preocupaciones. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, también podemos ver situaciones diferentes, digo, en los distintos contextos que tiene nuestro país, ¿no? Porque hemos visto que el impacto más fuerte lo tenemos en la zona del AMBA y algunas provincias en particular, bastante ligadas a grandes ciudades. Pero en las grandes ciudades, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad de las personas viejas viven solas o con otra persona vieja. Y entonces el aislamiento significa una situación bastante importante de incremento de esa individualidad en soledad. Y esto puede generar, entre otras cosas, situaciones realmente de preocupación, realmente de depresión, de situaciones de aislamiento, más situaciones de, somatizar estas cuestiones que tienen que ver, entre otras cosas, con el estar solo, o en buena parte bastante solo, y esta situación de no poder salir o tener un mundo externo peligroso. Las personas mayores, como preocupación, se encuentra también el tema de la familia. Si nosotros tenemos que los niños no deberían cruzarse con los viejos por la situación de transmisión y por la situación de vulnerabilidad, y ante un espacio muy largo de cuarentena y en términos de no terminar rápidamente, y nos encontramos con que tenemos familia, podemos necesitarla, pero no la tenemos cerca, la tenemos lejos, la tenemos, pero no cerca. Entonces, ese acercamiento solo se hace a través de, por suerte, las redes sociales, a través de la tecnología, que obviamente las personas mayores utilizan, y bastante. Pero de todas maneras está faltando como una situación, como un contexto de esa afectividad que colabora en evitar estos sentimientos de soledad, aislamiento, depresión. De hecho, buena parte de las cosas que se observan es un marcado incremento del consumo de ciertos medicamentos o de ciertas patologías
que ayudan a resolver parte de la depresión o otras enfermedades asociadas, como la alta presión o otras situaciones. Esto está pasando no solo con las personas mayores, sino también en buena parte con los adultos. Particularmente nos estamos refiriendo a los mayores y esto está sucediendo. De hecho, la literatura, los hechos, la lectura, nos está indicando que muchas personas mayores están llamando al número 147 del gobierno de la ciudad, si nos focalizamos en esta experiencia específica, nada más que como un ejemplo, y puede estar sucediendo en otras regiones y otros lugares del país, justamente para pedir hablar con alguien. Pedir hablar con alguien. Y sobre todo que ese alguien sea otra persona también mayor que lo pueda comprender. Esto es bastante interesante porque evidentemente la situación de aislamiento está generando estos sentimientos, ¿no? Estos sentimientos de soledad, de temor, de pensar qué puede pasar si yo me enfermo y si me enfermo con esta enfermedad, ¿qué puede pasar en relación a mi familia? Ya no la voy a volver a ver. Entonces, me parece que esto está siendo un tema, me parece, de mucha preocupación en buena parte de la población mayor, no en toda la población mayor, pero sí hay un incremento en una buena parte de la población mayor que vive sola y se encuentra aislada y en condiciones de mayor aislamiento. Unos que están nacen con padres todoterrenos a todo tiempo y sin abuelos. Salvo que se viva en una familia extensa, el grueso de las personas mayores se encuentra alejada entonces de estas redes familiares. No quiere decir que alejada no significa que no haya contacto a través de fotos, contacto a través de videos, contacto a través de teléfono, pero no es suficiente contacto como lo es el contacto de la piel. Le está faltando, me parece a mí, esto que es el contacto de la piel entre una generación que se está generando y que se está creando ahora, y esperemos que no sea por mucho tiempo, pero no sabemos cuánto será ese tiempo. ¿Cómo es la política pública entonces en relación a esto? Es una de las preguntas que me están haciendo. ¿Y cómo debería ser la política pública? La política pública con respecto al COVID y las personas mayores tuvo en cuenta lo que se ha estado marcando a nivel internacional. Es decir, a nivel internacional es un poco lo que estamos diciendo. Hay una sectorización por las edades de la vida y la relación con el virus. Y entonces la política pública lo que tiende es concretamente a que las personas más viejas estén lo menos posible en contacto con otras generaciones de la vida, para evitar este contagio. Esta es como, digamos, lo que aparece en esta homogeneización con respecto a la edad. Y, por un lado, esa política pública llega al territorio a través de diversos cuidados, importantes cuidados. Entre los cuidados que están han sido apoyos con subsidios, en algunos casos, apoyos con compras, en otros casos, generaciones de voluntariado, de apoyo a las personas mayores,
digamos, hay una política social activa y concreta para facilitar o acercar a los distintos grupos de personas según las necesidades determinadas políticas de apoyo concreto. Pero por detrás de toda la política está esta homogeneización y la idea de que la persona mayor salga y se mueva e intercambie lo menos posible con las otras generaciones de edad en la sociedad actual. Por otra parte, digamos, hay un tema con ciertos derechos que se han firmado en la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores, que en nuestro país también ha intervenido en esto. Y hay ciertos derechos con respecto a lo que las personas pueden decidir con respecto a sí mismas y con respecto, por ejemplo, a poder movilizarse y a poder generar determinadas decisiones en relación a sí mismas y al modo en que se podría tratar en determinados momentos su, digamos, situación frente a la enfermedad. Al respecto, no es el caso de nuestro país, pero podríamos tomar como ejemplo la reciente resolución de Perú, que ha copiado algunas resoluciones de países europeos con respecto a que determinadas edades, sobre todo la edad de los viejos, no ingresaran a una terapia intensiva. En realidad, digamos, nuestra opinión, desde el punto de vista de los gerontólogos o los que trabajan la temática de vejez, es que en realidad el tema nunca es la edad. La edad no es indicativa de ningún modo para tomar determinadas decisiones de política sanitaria social, porque es la coyuntura de salud y la situación de cada persona en relación al proceso de cuidado de enfermedad y de salud que puede recibir. Entonces, uno de los temas que nosotros estamos trabajando o analizando en este sentido es ver cuál es la relación con respecto a los derechos que tienen las personas mayores y en relación a decidir sobre su futuro inmediato o su futuro con respecto a la salud. Y en esto, a la política social. ¿Qué va a pasar en relación al futuro, digamos, y esta situación? Nos parece que hay que tener muy en claro, en forma permanente, la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas Mayores en cada decisión de política social que se tome. Nos parece que debe tenerse en cuenta claramente que las personas mayores no son necesariamente homogéneas y que son en este momento y en muchos contextos, digamos, discriminadas a partir de lo que nosotros denominamos el viejismo, que es la discriminación que sufren las personas en función de la edad y a partir de mitos y estereotipos equivocados con respecto a ellas, y que la política debería ser y será ajustada a estos diferentes contextos o situaciones que las personas mayores presentan, que van desde, como dije hace un rato, desde situaciones de vulnerabilidad a distintas situaciones, a situaciones de mucha actividad y mucha creatividad y que están en condiciones de aportar en la sociedad a partir de un trabajo activo, como voluntarios o como trabajadores. Entonces, no es la edad lo que deberíamos tomar en una política necesariamente, sino las diversas situaciones de aportes y de necesidades
que tienen las personas de este grupo etario como tal vez los otros grupos etarios, en una sociedad para todas las edades.